contenidos teóricos. Ayer cuando estaba revisando la clase, pensé en si ustedes habían tenido todas las clases de patología en relación a tumores de glándulas salivales. Entonces me gustaría que más o menos me contaran si han revisado ese tema en patología. Que me Sí, cuenten. sí, sí hemos visto patología ¿Han visto patología de la glándula salival? sí, Ah, ya. Entonces estamos súper bien, porque esta no pretende ser una clase de patología, sino más bien hablar sobre las indicaciones quirúrgicas de las patologías más frecuentes de la glándula salival, siendo estas no tan frecuentes dentro del terreno maxilofacial, por lo menos en nuestra población. Bueno, como ya me baja la angustia de estar encerrada tanto tiempo, empecé a poner fotos de playas, pensando que llegará el verano, a ver si nos estimulamos, por lo menos los que hemos subido mucho de peso en este encierro, a comer menos. Bueno, como les dije, la clase pretende hablar de lo que son las patologías que son de resolución quirúrgica de las glándulas salivales, o sea, aquellas patologías que en algún momento van a requerir que se deriven a un cirujano maxilofacial para su tratamiento, ¿ya? Para que ustedes puedan orientar a sus pacientes. Y estas pueden ser muy simples, como la que muestra la foto, ¿ya? Si alguien me dice qué es lo que está viendo en la foto, ustedes podrían diagnosticar esto, ¿verdad? ¿Mucosele? Un mucosele, justamente. Porque el mucosele es la patología quirúrgica que nosotros más vemos, ¿ya? Y no sé si cuando lo pasaron o si se acuerdan, el mucosel en realidad es una extravasación de saliva y generalmente hacia el tejido blando y generalmente tiene un componente que es, eh, se habla como de un pseudoquiste, porque en realidad no es un quiste, ¿ya? Sino es esta extravasación que tiene un origen que la mayoría de las veces es traumático y que a veces se resuelve en forma espontánea, pero vuelve a salir, o a veces ya no se resuelve en forma espontánea y se empieza como a fibrosar por el mismo trauma que recibe el paciente. Y en vez de estar así como que uno siente o lo toca y ve que hay líquido, se da cuenta que se empieza a poner de una consistencia más dura y e incluso si hay vasitos dentro, puede tomar colores más oscuros por el trauma sobre los vasos sanguíneos. Y este mucosele pequeñito se puede convertir ya en una lesión más grande. En la foto, y lo vamos a ver más adelante también, se ve que el sitio más habitual es la cara interna del labio inferior, pero también puede estar presente en las mejillas, ¿ah? O en otros sectores. Lo que pasa es que es más fácil que morderse en esa zona, ¿ya? Cualquier duda, pregunten al tiro, abren su micrófono o consultan en el chat. Bueno, y estas fotos yo las tomé cuando el día viernes que nos iban a decretar en cuarentena y que fui a la facultad a retirar algunas cosas que habíamos dejado en la oficina antes de que no pudiera retirarla. Y el día estaba, como ven, espectacular. Así que todas las fotos que están en esta presentación las tomé ese día desde las vistas de nuestra escuela, que espero que podamos prontamente, por lo menos yo como docente, porque ustedes seguramente se van a demorar un poco más en eh, volver a observar. Bueno, como un recordatorio, vamos a decir que las glándulas salivales histológicamente derivan del ectoderma y presentan tres tipos de células: las mucosas, las serosas y las mioepiteliales. Y como muestra yo no sé si se ve mi cursor. ¿Se ve el cursor o no? Sí, doctora. Sí, Sí. profe. Ya. Eh, tenemos tres glándulas
principales, ¿verdad? Que son las mayores, la parótida, que está en relación al borde posterior de la rama, de la mandíbula maxilar inferior, la submaxilar, que incluso, ¿se acuerdan ustedes que la cara interna de la mandíbula tiene como una fosita en su cara interna, donde se aloja esta glándula? Y la sublingual. Y hay como 3, ¿verdad? 3 por lado, son 6. También existe una cantidad de glándulas salivales menores, que si uno revisa la literatura, va a encontrar que algunos autores hablan de 500 a 1000, otros hablan de 300 a 400. Y estas glándulas menores se caracterizan por tener una secreción mucosa. Y recuerden que hay zonas, muy pocas, como por ejemplo la zona de la encía adherida, donde no existen glándulas salivales. APP, la saliva en su mayor porcentaje es agua, y la producción diaria debiera estar alrededor de 500 a 1000 cc por día. La parótida, que es la glándula de mayor tamaño, pesa entre 15 y 30 gramos, y su conducto de salida es el esteno, ya que más o menos mide 1,3 centímetros de diámetro. La secreción de esta saliva se califica como de tipo serosa, es bastante como líquida. Y no sé si ustedes han observado que su conducto excretor se encuentra en relación al segundo, en la cara interna de la mejilla, más o menos en relación al segundo molar superior. Y si ustedes estimulan la glándula haciendo masaje en la parte posterior del borde maxilar, se aprecia generalmente como desde la salida, desde la carúncula, desde la salida del conducto, fluye esta saliva. Se encuentra en relación, como muestra el monito, al músculo massétero, y en su interior tenemos el nervio facial, ¿ya? Que divide a esta parótida en un lóbulo profundo y otro superficial. ¿Por qué esto es importante? Porque cualquier patología tumoral que requiera extirpación de desde esta glándula puede significar que pasemos a llevar el nervio facial o alguno de sus ramas y provocar alguna parálisis facial del paciente, ¿ya? Hay muchas otras causas por las cuales el nervio facial también se puede ver afectado, pero en el caso que estamos hablando hoy, cualquier patología tumoral de la glándula salival, lo primero que vamos a pensar nosotros, además de las complicaciones, es obviamente que se puede ver comprometido el facial, ocasionando la parálisis motora de alguna de las zonas de los músculos de la mímica o de más de alguno. Está inervada por el glosofaringio y la inervación también llega a través del aurículo temporal. La submaxilar, en cambio, puede pesar de 10 a 15 gramos. Si ustedes se fijan, en algún momento podría tener el mismo peso o el mismo tamaño que la parótida. Tiene como conducto excretor el Wharton, que es un poquito más largo y que tiene una peculiaridad, es que va contra, contra como la fuerza de gravedad, porque como observan en el monito, va desde abajo hacia arriba, ¿ya? Su calidad de saliva es cero mucosa, eso quiere decir que es un poquito más espesa, y se encuentra en relación a, como sale en el monito, al vientre anterior del músculo digástrico, bajo el músculo miloioideo, ¿ya? Y, perdón, también se encuentra en relación al borde mandibular. La sublingual ya es más pequeña y puede tener un conducto excretor, que es el Bartholinus, que se puede unir al Wharton y ahí drenar juntos, o varios, ya, perdón, al revés. El Derrivinus, sí, lo dije bien, el Derrivinus se une al conducto de Wharton y por ahí drena, o existir el ductus de Bartolino. Está bajo la mucosa del piso de la boca y su secreción es más espesa.
yo no sé si les ha tocado, porque ustedes han atendido pocos pacientes, pero muchas veces uno está atendiendo al paciente y saltan unos chorritos de saliva, ¿ya? Recuerden que cuando nosotros le metemos las manos a la boca al paciente, el cerebro puede pensar que el paciente va a comer, entonces estimulo la secreción salival. Y por otro lado, cuando las personas están nerviosas, secretan más saliva, los niños secretan más saliva, o cuando nos van a dar náuseas, ¿se acuerdan? Cuando uno tiene ganas de vomitar, siente esto de que la boca se hace agua, porque se secreta más saliva como para proteger también de los jugos gástricos, y también hay algunas patologías, así como también otras que producen serostomía, otras producen aumento de la secreción salival. Bueno, esas son, como les dije, más fotos que las tomé todas ese día en la mañana, que parece que el día sabía que íbamos a estar mucho tiempo encerrados y nos regala estas vistas maravillosas. Bueno, cuando nosotros recibimos a un paciente que consulta por alguna patología y somos odontólogos generales, siempre nos vamos a enfocar en las consultas que son más frecuentes. Uno no parte pensando en que el paciente tiene el peor de los tumores en una glándula salival. Parte pensando en qué es lo más frecuente. Y por lo tanto, como en todo examen, tenemos que hacer el examen clínico, una buena historia, y en lo específico de la glándula salival, vamos a hacer un buen examen anatómico. Como nosotros sabemos dónde están ubicadas las glándulas salivales mayores, tenemos que tener claro si se ve aumentadas de volumen, por ejemplo. Nos podemos dar perfectamente cuenta si hay aumento de las parótidas, si se ve aumentada alguna submaxilar, ¿ya? Y esto tiene que ver con la simetría, o sea, si tenemos alguna patología en alguna de estas glándulas maxilares, linguales, salivales mayores, perdón, lo más probable es que veamos alguna más aumentada de volumen. En el caso de la sublingual, lo más probable es que extraoralmente no veamos nada, pero sí intraoralmente. Entonces es importante tener claro la ubicación para saber dónde palparla, podernos dar cuenta más o menos del tamaño, y si no lo tenemos, hacer una comparación bimanual, o sea, de un lado con otro, tener clara la simetría y la consistencia, ¿ya? Ahora, muchas veces cuando palpamos estas glándulas, el paciente ya acusa dolor, ¿ya? Como también puede ser que no le duela, pero lo más probable cuando un paciente acude a nuestra consulta, y este es el tema de consulta, el paciente va a relatar algunos signos y síntomas que son como característicos, pensando siempre en las patologías más prevalentes, como podría ser que siente la boca seca, o que al momento de comer le duele, o siente como unas descargas eléctricas detrás de la zona de la mandíbula, o simplemente que empezó a notar un aumento de volumen, y que si se toca le duele. Incluso puede tener, si ya hay un grado de infección de alguna de las glándulas, va a tener todas las características de la infección: dolor, aumento de temperatura, la zona eritematosa, etc. Ahora, cuando nosotros hacemos exámenes funcionales de la saliva o de la secreción salival, siempre tenemos que preocuparnos de secar la zona del conducto, o sea, la salida del conducto, secarla con una torullita de algodón, algo, gasa. Ahora no es muy conveniente usar spray, eh, eh, me refiero a la jeringa triple, sino más bien hacerlo manual, y masajear la glándula para ver si efectivamente, y por eso dice cualitativo y cuantitativo, si sale saliva o no. Y si no sale, yo diría que la glándula entonces no está cumpliendo su función. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo voy a saber si sale poco o mucho? Lo puedo comparar con el lado contrario, con el lado que no tiene síntomas, ¿ya? Y también influye lo cualitativo, o sea, ¿qué tipo de saliva me está saliendo?
porque si, por ejemplo, hubiera un cuadro infeccioso, podría ser una saliva seropurulenta o incluso de frentón pus, ¿ya? Y después, obviamente, también tengo que hacerle un examen, además de clínico, también tengo que interrogar al paciente. Es importante saber si toma medicamento, porque hay medicamentos que sabemos que van a disminuir la secreción salival, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Me pueden decir qué medicamentos disminuyen la secreción salival, produciendo algún grado de serostomía? Los antidepresivos. Los La fluoxetina. antidepresivos. ¿Cuál más no te escuché? ¿Alguien más dijo otro? No, era un antidepresivo también que es la Ah, ya, fluoxetina. Ujú. ya. Sí, la fluoxetina. Sí, los antidepresivos. ¿Qué más? ¿Antiepilépticos? No estoy segura, pero los vamos a revisar. Si alguien tiene acceso a internet por su teléfono, a lo mejor podría verme. No estoy tan segura, pero busquen por ahí si algún antiepiléptico puede ser. Confirmémoslo. Lo antihipertensivo. Esos son como los más comunes, porque la gente toma mucho antidepresivo, toma antihipertensivo. Hay algunos que incluso, acuérdense que produce tos en los pacientes porque se les seca tanto la garganta que empiezan como con una disfonía o garraspera, ¿ya? Esos son como los más habituales. Si alguno confirma por ahí lo de lo antiepiléptico, me avisa porque no estoy 100% segura, ¿ya? Doctora, Profe, Dígame. también los corticoides que van inhalados, Los corticoides que van inhalados. los, ina- Los, como tú dices, los que uno usa para el asma. Los Claro. Los broncodilatadores. ya, sí, también. ¿Alguien más Ya. iba a hablar? Los anticonvulsivantes igual dice que producen Ah, serostomía. ya, bien. Ok, muchas gracias. Entonces los agregamos a la lista con certeza. El ¿Ya? ácido valproico y el fenobarbital. Esos son los que... Ya, y son los esos que dos se que- usan, sí, po. ¿Ya? Sí. O sea, tenemos una serie de medicamentos, pero obviamente dentro de los más habituales, sin duda alguna, están los antihipertensivos y los antidepresivos, que producen en algunos pacientes una serostomía bastante marcada. Incluso algunos antihipertensivos a los pacientes hay que cambiárselo, por esto que es tan molesto que empieza a producir esta como irritación en la garganta por la sequedad bucal. Pero también hay que preguntarle al paciente si tiene alguna patología sistémica que pudiera provocar alteraciones en las glándulas salivales. ¿Se acuerdan de alguna? Síndrome de Sjögren. El Sjögren, claro, que esa es como la más típica. Bueno, en general son como las enfermedades que tienen algún origen autoinmune, ¿ya? Algún origen autoinmune. En algunos pacientes también las benzodiazepinas pueden provocar alguna alteración en la secreción salival. Bueno, y luego de haber hecho todo este como estudio, este pequeño análisis que ustedes como odontólogos generales perfectamente pueden realizar, van a tener que solicitar exámenes imagenológicos para poder derivar al paciente al especialista. Y obviamente, y lo más probable es que en algunos casos, como por ejemplo los tumorales, el paciente tenga que ser sometido a una biopsia. Pero obviamente esa parte del tratamiento no es de competencia de un odontólogo general, pero sí el diagnóstico precoz. Y por eso es importante que a pesar de que estas patologías no son tan habituales y un mucosel es muy inofensivo, hay otras patologías que no son tan inofensivas y por lo tanto ustedes tienen que estar capacitados para detectar. Como hablábamos, esto es un poco lo que estábamos viendo la vez anterior, ¿verdad? O sea, lo que yo tengo la mala costumbre de hablar antes de la diapositiva. Eso es algo que no puedo corregir.
Como les dije, cuando estudiamos el aumento de volumen, tenemos que darnos cuenta que si es persistente o si es intermitente, porque muchos de estos pacientes relatan que en las horas de comida se les aumenta de volumen la glándula, porque sobre todo en las patologías obstructivas, porque como van a comer, se va a producir más secreción salival, pero como la vía de salida está obstruida, empieza a aumentar el volumen. Como decíamos, si es bilateral o unilateral, hay patologías que pueden ser bilaterales. ¿Se les ocurre alguna? Que ya no son de origen obstructivo, porque sería muy mala pata tener cálculo en las dos glándulas, pero algunas patologías, ¿se acuerdan alguna patología que podría afectar a ambas glándulas, específicamente las parótidas? Que hace poco estuvo bien de moda. Sí, paperas. La parotiditis. Exacto. Exacto. Nosotros como Máxilo vimos muchos pacientes con paperas porque consultaban creyendo que eran problemas de los terceros molares, y como era una patología que estaba pasada, que no pasaba, muchos otorrinos no la sabían diagnosticar. Y la verdad, para serles bien sincera, yo reconocí las paperas porque yo las tuve. ¿Ah? Como a los 12 años, tuve una parotiditis que me dejó, pero lo pasé pésimo, y mi hija antes también estuvo contagiada con estas paperas. Entonces cuando me empezaron a llegar los pacientes, me di cuenta fácilmente, pero si no, no sé si me habría dado tanta cuenta, porque eran patologías que uno ya había dejado de ver. Bueno, lo que hablábamos del dolor, de la serostomía, que es la sequedad, o por el contrario, la cialorrea, o sea, mucha secreción salival. Dentro de los exámenes imagenológicos que son más fáciles de solicitar cuando nosotros sospechamos de algún cálculo, o sea, una patología obstructiva de la glándula salival, es la ortopantomografía, ya, o sea, una panorámica, y la radiografía oclusal, que sobre todo en obstrucciones de la glándula submaxilar es muy útil, ¿ya? Si ustedes sospechan de que el paciente tiene un cálculo, perfectamente lo pueden mandar ya con esta derivación, con las radiografías tomadas. Y aquí tienen, por ejemplo, estas son vistas de oclusales, de radiografías oclusales, donde, bueno, son un poco grandes estos cálculos, sí, pero ustedes ven ahí que se ve una condensación donde están las flechitas, y ya pueden con eso tener claro que el paciente tiene una obstrucción en el canal del Wharton. La glándula submaxilar es la que más frecuentemente presenta estas patologías obstructivas en relación a los cálculos, porque acuérdense que este conducto va hacia arriba, le cuesta más drenaje, porque tiene la fuerza de gravedad no la tiene a su favor. Y aquí, bueno, este es un cálculo, este es del libro, de una glándula submandibular o submaxilar también, pues enorme. Ya es evidente que ahí está. Esto, por supuesto, solo no hace diagnóstico, ¿ya? Uno tiene que tener esta radiografía, la sintomatología del paciente para cruzar la información y tener claro que esto es un cialolito. El otro examen que pueden solicitar cuando existen estas patologías que estamos pensando en la presencia de un cialolito, es la cialografía, ¿ya? Que se ha dejado un poco de hacer. Yo diría que cuando yo era alumna, recuerdo que en la facultad, en Rayo, hacían cialografía, me tocó visualizarlo, pero es un examen un poco invasivo, ¿ya? Y además es con medio de contraste, y por este problema de las alergias a los medios de contraste, tal vez por eso se ha dejado un poco más de hacer, y se ha reemplazado por otro tipo de exámenes, pero era un muy buen examen, todavía sale descrito como una buena alternativa para observar cómo está la glándula en relación a esta patología obstructiva. O sea, nos sirve para ver cuántos conductos se encuentran afectados por enfermedades obstructivas,
pero también por enfermedades infecciosas, inflamatorias e incluso por neoplasia. ¿Ya? También se le consideraba la cialografía una maniobra terapéutica, porque como se inyectaba a través del conducto excretor un líquido de contraste, eso a veces hacía como un lavado, ¿ya? Informa sobre el tamaño, la cantidad, la posición y la movilidad del cálculo, y también sirve para distinguir si la patología es de un origen sólido, o sea, existe un cálculo, si es quístico, si es intraglandular o si la obstrucción está fuera de la glándula, ¿ya? Y esto consistía en eso, estas son fotos del libro, donde se cateterizaba, ahí está el conducto de Stennon, perdón, es que esta foto, a ver, la foto superior no coincide con las fotos inferiores, porque estas son de la glándula submaxilar, ¿ya? Entonces se aplicaba el medio contraste que se tiene que aplicar a través del piso de la boca, ¿ya? Y se llenaba la glándula y luego se iban tomando una secuencia de radiografías porque la glándula debía vaciarse rápidamente, ¿ya? Y aquí yo creo que se nota mejor como está claro esta imagen como de arbolito donde se van rellenando todos los acinos, y esta es de la submaxilar y esta es de la parótida, y ahí se ve el conducto que está más o menos permeable, pero podría ser que en esa zona tiene una estenosis, un estrechamiento. Obviamente, este examen lo tiene que hacer un radiólogo entrenado, ¿ya? Y yo no y diría que hay que colocar anestesia al paciente porque es un examen que podría ser un poquito doloroso. Tal vez por eso se dejó de hacer, por lo invasivo. Hoy en día, ¿qué otros exámenes tenemos que son menos invasivos? La tomografía computarizada, de todas maneras. No requiere siempre medio de contraste y nos da una mejor visión de lo que son los cálculos. La ecografía, que no es invasiva, como dice ahí, es más económica, y con el sistema de la ecografía Doppler, ustedes pueden diferenciar perfectamente hasta un tumor benigno de uno benigno, y eso es muy ventajoso. También existe la resonancia nuclear magnética, que sirve para diagnosticar cálculos, Sjögren, quistes, tumores. El otro examen que sí lleva medio de contraste es la gammagrafía salival, donde al paciente se le aplica tecnesio 99 endovenoso y se está utilizando para el diagnóstico del Sjögren. ¿Alguien sabe cómo además se puede diagnosticar Sjögren, además de este examen? ¿Se acuerdan? Tal vez más fácil que con este examen, más económico. Con examen de anticuerpos. Sí, el anti-RO, ¿no es cierto? Pero además, porque no sé si es tan específico el anti-RO, porque es una alteración inmunológica, porque a veces, suponte tú, un paciente con lupus puede también tener Sjögren como complicación, pero había otro examen además, ¿se acuerda alguien? Con una biopsia de glándula salival menor, ¿ya? Con una biopsia de glándula salival menor también podemos hacer diagnóstico de Sjögren. Están la endoscopía glandular, que es bastante más nueva, ¿ya? Tiene que ver como estos endoscopios más finos, en que puedes explorar la glándula, obviamente también es más invasiva. Yo no tengo claro si en Chile este examen se hace, ¿ya? No lo he visto más que en los libros. Y otros exámenes podrían ser la cialoquímica, porque hay algunas alteraciones que se producen en la composición química de la saliva, pero son un poquito más inespecíficos. Pero como ven, en la actualidad tenemos muchos más exámenes que pueden aportar, a pesar de que la cialografía en sí no nos daba mala imagen, es bastante más invasivo
y pudiera ser más complejo para un paciente. Y aquí tenemos algunos exámenes que tienen que ver con la tomografía computarizada, donde se aprecian, ahí ven ustedes, un cálculo y a diferencia de esta zona, una patología de origen tumoral. ¿Ya? Obviamente esto requiere la interpretación del imagenólogo, pero si nosotros un examen imagenológico por sí solo no nos puede ser de mucha ayuda si no lo juntamos con la clínica. La otra examen que tenemos, que seguramente ustedes han escuchado hablar en patología, es la biopsia a través de una punción aspirativa, ¿ya? Esta punción, esta PAF que se le llama, en que usted el aumento de volumen lo punciona con una jeringa especial, digamos, y por presión negativa aspira célula y se puede hacer un cultivo de esta célula, una muestra, que se examina, y esta PAF tiene la ventaja de que permiten un 95% diferenciar si una patología es de carácter benigna o maligna, ¿ya? Las biopsias incisionales en parótida y en la glándula submaxilar no se recomiendan. ¿Por qué? Porque partiendo los abordajes son extraorales. Entonces es mejor ir con un diagnóstico claro y solucionar el problema de una vez, ya si vas a hacer una abertura extraoral. Por otro lado, recuerden que yo ya les dije, si la lesión es la parótida y tengo que estar cerca del facial, también debo minimizar la posibilidad de generarle al paciente una parálisis como una complicación. Doctora, Dígame. en patología igual nos enseñaron que era bastante importante la revisión de las glándulas salivales y su consistencia y su... y era como más para saber si es que lo va a abordar, porque, por ejemplo, en la patología maligna, todo lo que es tumor, ahí estaban más firmes, como consistencia dura y frías al tacto, a diferencia de una patología que fuera infecciosa, que va a estar... Eritema con aumento de temperatura. Claro. Claro, lo que pasa es que yo les dije que esta no era una clase de patología, por eso les pregunté si habían visto estos conceptos. Y me parece súper que los tengan claros, porque la frecuencia de la patología glandular, afortunadamente, es baja en relación a lo maligno, ¿ya? Es muy baja, en general, del conjunto de cabeza y cuello. Obviamente, basta con uno que no sea pesquisado para que esto sea con un muy mal resultado, pero afortunadamente son bajas, ¿ya? Ahora, si tú tienes que ir a introducirte en una glándula, va a ser porque tienes una patología tumoral, o vas a tener que extirpar toda una glándula porque hay una patología infecciosa que ya provocó un daño en los acinos glandulares que no va a ser reversible. Esas son como las dos opciones por cuales yo abordo en forma extrema una glándula. Porque cuando tengo que retirar un cálculo, generalmente el cálculo va a estar en alguna parte del conducto, ¿ya? Eso es lo más frecuente. Y yo voy a abordar específicamente el conducto. Y generalmente eso es intraoral, ¿ya? Cuando hay patología infecciosa, obviamente va a haber todas las características de la patología infecciosa. Incluso ustedes pueden observar secreción purulenta por salida de la glándula. Pero por eso también se hace importante determinar y que ustedes sepan derivar oportunamente al máxilo o al patólogo, cualquiera de los dos, según la sospecha de que ustedes tengan en relación a esta patología. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos otra vista de ese día que, como les digo, estaba muy despejado. En cuanto a la clasificación que se hace de trastornos obstructivos, estos son los más comunes, ¿ya? Y tiene
según la literatura, se da más en varones, entre los 30 y los 50 años, y que es característico, interrumpen el flujo salival normal. ¿Y cuáles son los signos y síntomas clásicos que relata un paciente que tiene un cálculo, ya sea en la parótida o en la submaxilar, que es la más frecuente? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos va a relatar un paciente que tiene un cálculo y un cálculo que obstruye la salida normal o el flujo normal de saliva? Va a presentar molestias cuando haya un mayor flujo salival, por ejemplo, cuando está comiendo. Exactamente, cuando come, ¿no es cierto? Eso es como dice, siente esta típica como descarga eléctrica o le aumenta de volumen. Ahora, cuando esta obstrucción empieza a ser mayor y ya prácticamente no sale flujo salival, se provoca esta éstasis de la saliva en la glándula y además de aumentar el volumen, esto es colonizado por bacterias, ¿verdad? Y el paciente empieza a tener todos los signos infecciosos. Y si no lo tratamos, el acino de las glándulas, el parénquima glandular se puede ver también afectado y finalmente el paciente requerir que le extirpemos la glándula salival porque ya el problema se hace irreversible. Ahora también, estos trastornos obstructivos pueden deberse no a cálculos propiamente tales, sino a tapones mucosos, o sea, todavía no calcificados. Y el paciente tiene obviamente una sintomatología que es mucho menor. ¿Y qué indicaciones podemos darle a estos pacientes que no tienen, que podrían tener esta disminución o esta pequeña obstrucción en el trastorno, en el tracto del conducto de drenaje? ¿Usted podría darle alguna indicación que mejorara esta situación? Podría ser tomar más líquido, agua. Muy buen punto, porque en general la población, sobre todo los más ancianos, disminuye mucho su ingesta de agua. Y a lo mejor si yo les preguntara a ustedes, que son jóvenes, ¿cuántos de ustedes efectivamente se preocupan o son conscientes de tomar por lo menos 2 litros de agua al día? No muchos, ya. Debería preocuparme por aumentar la ingesta de agua. ¿Qué más podría indicarle? ¿Sustitutos de saliva? Eso es ya más extremo, cuando ya tengo una serestomía total. ¿Mm? Pero antes de llegar a los sustitutos de la saliva. Masaje de la glándula, sí, podría ser. ¿Qué más? ¿Qué más puedo indicarle? Yo quiero que secrete más saliva, ¿no es cierto? Para que lave el conducto. ¿Mm? ¿Qué más chicles, profe? Tal vez chicles. Sí, se les indica limón e incluso vitamina C, porque se supone que esos tienen un efecto que es cialogogo, o sea, que hace que el paciente secrete más saliva. Ahora también ustedes podrían cateterizar el conducto de salida, o sea, ver si está permeable. Cuando pasaron sutura, ¿se acuerdan que les indicaron un material de sutura que se llama catgut? Sí. Ya, el catgut es rígido, ¿ya? Y ese mismo catgut que viene estéril, ustedes podrían introducirlo, obviamente solamente el hilo, recuerden que eso viene con una aguja, pues no la aguja, sino la parte que es como la sutura del catgut, pueden introducirla en el conducto, sobre todo en el Wharton, y si hay un tapón mucoso, un poco permeabilizarlo, y con eso van a obtener buenos resultados, ¿ya? Pero eso solo cuando no tienen un cálculo formado, porque muchas veces uno cuando hace el examen del piso de la boca se da cuenta y palpa que ahí hay un cálculo efectivo. Ahora, estos trastornos obstructivos también se pueden presentar por quistes del desarrollo, por procesos neoplásicos, que son los que tenemos que ir descartando, por problemas traumáticos, ¿ya? Como por ejemplo podría ser un accidente en que me afecte la zona de la mejilla, por ejemplo, y se provoque daño sobre el esteno,
¿ya? Por ahí que hay tanto, no sé si ustedes han escuchado estos cursos de bichectomía para sacarse las bolas de Bichat. ¿Han escuchado? Que hay Sí, mucho doctora. odontólogo general haciendo eso. Bueno, una de las complicaciones que se presentan cuando lo hace alguien que no sabe es dañar el esteno. ¿Mm? ¿Quién puso, pero no es más estético eso? ¿Se refiere a lo de las bolas de Bichat? Sí, si se refiere a eso, sí, pues lo hacen por estética, pero hay hay mucho curso para odontólogo general. Nosotros como cirujanos obviamente no los apoyamos, porque cualquiera de esas maniobras requiere entrenamiento. No es un procedimiento difícil, pero si tú generas genera una complicación grave. Y además también hay que analizarlo, porque escuchando a plástico connotado, la grasa facial importa cuando te haces más viejo y no siempre es conveniente retirarlo, y además nosotros por patrones como de raza no tenemos tanta bola de Bichat, tenemos bolas de Bichat pequeñas, más bien nuestras características son a tener pómulos bastante más marcados, entonces hay que estudiarlo, ¿ya? Yo la verdad es que no soy muy partidaria de eso, pero bueno, eso era comentario al margen. Chicos, sí les aviso que en un ratito voy a tener que interrumpir para abrir la sesión del otro curso a las 10:30, así que no se enojen conmigo, pero justo me tocó en paralelo. Bueno, también todas estas obstrucciones van a provocar procesos inflamatorios e infecciosos si no se permite el flujo de la saliva. Y como decíamos, la cronicidad de estos procesos puede significar al final que la glándula se atrofie, que la infección destruya prácticamente los acinos glandulares y finalmente el paciente tiene que terminar realizándose la extirpación de la glándula. Pero ¿cuál es, además de los cálculos, hablamos nosotros cuál era de los trastornos obstructivos el más común? El mucosele, que su origen es traumático, que ahí es otra foto distinta, se fijan, a la que había en la primera, cara interna del labio, que es la más común, donde sale saliva al exterior. Lo más común se dice que es las primeras 3 décadas de la vida, sin predisposición por sexo. El labio inferior es el más común porque es el más fácil de que ocurra este trauma, pero se puede dar en la mucosa, en el piso, en la lengua y en el paladar. Puede tener una coloración azulada, porque si hay comprometidos vasos sanguíneos que se rompieron, le da este tono como moradito, o puede ser translúcida, sí, saliva, saliva. ¿Hay resolución espontánea? Sí, puede haber, pero es muy recurrente también. Y en algunos casos, este se hace bastante grande y se fibrosa. Hay que extirparlo porque ya el paciente no puede dejar de morderse el labio. Si ustedes se fijan en la foto, el paciente tiene una malposición y seguramente entre el canino y el lateral, si yo suelto, cabe perfecto ese mucosele ahí entre medio de esos dientes. Técnica quirúrgica es bastante simple. Pensemos que el mucosele que se va a extirpar según esta foto es el que de la foto anterior. Obviamente es otro. Pero ¿qué técnicas anestésicas tendrían que colocar? ¿Qué técnica anestésica podrían colocar para hacer la extirpación de este mucosele? ¿Al nervio mentoniano? Al nervio mentoniano, o sea, podría ubicar el agujero mentoniano, ¿verdad? Y a la salida colocar anestesia. ¿Qué otra alternativa? Speaks. Yo diría que el SPIC sí puedes, pero no es una buena elección. ¿Por qué crees tú? ¿Cómo se llama el que me está hablando? Porque no me aparece. No, ¿Cuál es tu nombre? Manuel. Manuel. ¿Por qué crees que no sería una buena alternativa al SPIC? Vas a lograr la anestesia, pero ¿por qué crees que no? ¿Se te ocurre por qué yo te digo que no es buena? No se me ocurre. Porque es mucha anestesia. Voy a anestesiar la lengua,
y los dientes, y no es necesario, porque esto es solamente tejido blando. Recuerda que cuando escoges una técnica anestesia, uno tiene que ser eficiente y eficaz. Quiere decir, lograr el objetivo con las menos incomodidades para el paciente y la mayor seguridad. ¿Ya? Y aquí voy a anestesiar todos los dientes del bloque, voy a anestesiar la lengua, que es molesto. En cambio, con una mentoniana, como decía tu compañera, la salida del mentoniano, ni siquiera entrando en el agujero, voy a lograr un buen bloqueo. Y no anestesio todos los dientes al paciente y la lengua. ¿Qué otra alternativa hay de anestesia? ¿Una infiltrativa? Una infiltrativa en el fondo del vestíbulo, justo cerca de la más o menos a la altura de la lesión, que podría ser, según la foto, el canino. Otra alternativa. Podría ser la técnica romboidal, infiltrar alrededor de la zona. ¿Ya? Ahora, esa no es mi predilecta en lo personal, porque en general se dematiza un poco el labio y me cuesta hacer la incisión. Prefiero la infiltrativa o la mentoniana. Pero también podría ser que alguien decidiera colocarle esta técnica como circundante a la lesión. ¿Ya? Nunca intralesional, porque en general todas estas lesiones se deben biopsiar y se hace más difícil después el procedimiento quirúrgico. ¿Se acuerdan de los planos que hay desde aquí hasta la piel en el labio? Si no se acuerdan, voy a, ¿cómo se llama? A preguntárselo en la prueba. Así que, si no se acuerdan, revísenlo, ¿ya? Porque tenemos diferentes planos. Aquí se hace una incisión sobre la mucosa que se llama entajada de melón, ¿ya? Una pequeña incisión y luego se empieza a hacer una divulsión con la tijera, por eso se ve que la tijera entra y se va abriendo. ¿Qué va a pasar? Estos acinos musculares estos acinos glandulares, perdón, salen como que si fueran unos ramitos de uva chiquititos. Y usted debe empezar a extirpar las glándulas que están como de mayor tamaño. Generalmente se sacan más de una o dos, porque es la glándula que en el fondo está traumatizada. Es una incisión, es una cirugía bastante simple, minuciosa, y lo más conveniente después es colocar sutura reabsorbible. Si no tiene sutura reabsorbible, ningún problema que lo haga con seda, pero es mejor, ¿ya? Ahora sí hay que advertirle al paciente que no, como a lo más probable es que ya tenga la costumbre de morderse. Entonces, si se va a morder los puntos, es probable que recidive la lesión rápidamente. Entonces hay que advertirle mucho que no siga con esa costumbre. Esto es otro de los trastornos obstructivos que se llama ránula. La ránula también es una patología que uno puede apreciar y es un pseudoquiste, ¿se acuerdan? No es un quiste real. Y la glándula que más se ve afectada es la sublingual, ¿ya? Estas ránulas pueden tener una expresión hacia el piso de la boca, levantando la lengua, pero también se habla de la ránula cervical o la plunging ránula, ¿ya? Y esa se va hacia bajo el miloyoideo y puede comprometer la vía aérea. En lo personal, yo nunca he visto estas ránulas cervicales. Siempre me ha tocado ver este tipo de ránula. Y el tratamiento es la marsupialización. Está mal escrito. Tratamiento es la marsupialización. O incluso, cuando ya hay mucha recidiva, la extirpación de la glándula sublingual. ¿Saben lo que es la marsupialización? No. Ya, la vamos a explicar. Ahí sabía que en algún punto íbamos a tener alguna falta de esta mirada, porque en general esta clase nosotros la hacemos más bien al 5º año. Pero vamos a mostrar un poco qué significa la marsupialización.
¿Ya? Y aquí está la técnica quirúrgica de esta misma glándula, ¿ya? ¿Qué anestesia colocarías, Manuel, aquí? ¿Qué colocarían? Manuel. Sí, sí, estoy pensando. Pero si me la dijiste antes, po. Aspix. Aquí podría ser un SPIC, ¿verdad? Porque necesito tener anestesiado todo el piso de la boca y con la SPIC logro la anestesia del indirecta? lingual. ¿Ah? Con la indirecta. Con la directa, porque ¿para qué quiero anestesia del bucal? Ah, verdad. Bien. Pero alguien me podría decir que yo podría anestesiar solo el lingual. ¿Y dónde anestesio solo el lingual? Como funcionando un poco más, como más por delante de la rama, no dan hacia atrás. Porque el alveolar supuestamente está como por detrás del lingual. Claro, ¿o no? pero ¿dónde, se acuerdan, dónde podía yo solo anestesiar el lingual? Ay, no. Por lingual del último diente erupcionado. O sea, si este fuera el segundo molar, el que ven ahí, yo podría colocar por lingual en el piso anestesia como infiltrativa y lograr bloquear esto. Pero ¿qué además cuidado habría que tener por lo que ustedes están viendo y por lo que abarca? Cuidado con el frenillo lingual. Ya, con el frenillo una y otra, que podría tener cruce de la línea media. Miran un poquito ahí, que se me podía pasar la lesión un poquito hacia la línea media y venir inervación del otro lado del piso y el paciente igual tener dolor. Así que ojo con eso. ¿Ya? Entonces tendríamos que usar una SPIX bilateral. Podría ser una SPIC bilateral o dos linguales en el fondo. Ah, ya. ¿Ya? Porque aquí lo que necesito tener bloqueado es el lingual. Cuando ustedes decidan qué anestesia colocar, lo primero que uno tiene que pensar es qué nervio necesito tener bloqueado. Ahora, claro, sabemos que hay técnicas que por defecto van a comprometer otros nervios, como la SPIC directa o la SPIC indirecta. Pero en este caso yo necesito tener solamente bloqueado el lingual. Y aquí en esta técnica quirúrgica, que requiere ya aún un poquito más de expertise, uno tiene que identificar dónde está el Wharton, porque no puede perdón la expresión, no puede pasar a llevar el Wharton, ¿ya? Entonces se pinza la ránula y se le hace una pequeña abertura, ¿ya? Para que drene toda la saliva que está dentro. ¿Y qué es la marsupialización? Ustedes se fijan que hay unos puntos de sutura ahí. La marsupialización es una técnica que se usa para tratamiento de los quistes, para achicarlos, en que cuando existe un quiste, se abre una parte del quiste y la pared, o sea, la cápsula del quiste, se sutura con la mucosa para dejar una abertura que permita la extravasación de líquido y el achicamiento del quiste. Eso es lo básico de la marsupialización. Y este caso es un pseudoquiste, pero igual lo que se hace en el fondo es dejar como todo este contorno suturado porque no se cierra esta abertura. ¿Para qué? Para que drene todo el contenido y la ránula no se vuelva a formar. Y lo que se hace, se fijan ahí, es dejar una gasa dentro de esta lesión para impedir que se cierre. Y se retira a los pocos días. Ahora la gasa se deja suturada también a uno de los bordes para que no se nos vaya a desplazar. Ahí tienen otra foto del mismo caso. Y ahí ya varios días después, y en el fondo, ¿qué se produjo? Otro conducto, otra salida, que va a provocar que exista un mejor flujo de la saliva y no la concentración y que
se produzca esta ránula. ¿Ya? Pero doctora, ¿eso después queda como abierto por siempre? ¿Esa como abertura? No, tiende a cerrarse, se mantiene un buen tiempo. La idea es que exista este como drenaje, ¿ya? Porque alguno de ustedes me podría decir, bueno, doctora, ¿y por qué? Porque como que uno ve este aumento de volumen y dice, ah, si yo pongo anestesia y agarro una jeringa y hago una aspiración, le saco toda la saliva, ¿verdad? Y Claro. me aseguro además que es una ránula. Pero, ¿qué pasa con eso? Que recidiva, rápidamente recidiva, ¿ya? Entonces, por eso se trata de generar este como conducto de salida alternativo para que la glándula drene y no se vuelva a formar, porque es bastante molesto. Tuviste el tamaño de, levanta la lengua, y si se va hacia abajo del miloyoideo, provoca compromiso de la vía aérea. Yo he visto a niños con esto, y la verdad es que es súper incómodo para ellos. ¿Mm? Dentro de los otros que se describen, de los otros trastornos obstructivos que se describen, está el quiste de retención mucosa, que puede ser real, que se da en la parótida y en la submaxilar, y ese requiere resección quirúrgica. Muchos de estos tratamientos también en estos momentos lo hacen los otorrinos, ¿ah? Ahí hay un campo entre los maxilos y los otorrinos. La cialoliteasis ya la hablamos, es lo típico, es lo más común, por un cálculo que también en algún momento puede ser algo solamente de mucus, y dentro de estos trastornos obstructivos ya dijimos que la submaxilar es la más afectada, según algunos autores un 73%, debido a la anatomía, que el conducto es ascendente y que la calidad de la saliva ya no es tan cerosa como la parótida. Y después vendría la parótida en un 23%, y la sublingual es la que menos se afecta con estos trastornos obstructivos. Chicos, ¿me dan 5 minutos para iniciar la otra sesión? ¿O prefieren 10 minutos de un recreo o seguimos rápido para que terminemos? Ustedes me dicen. Pero tengo que detenerme un minuto para poder abrir la sesión del otro curso. Yo creo que 5 minutos está bien. Ya, ok. Voy a quedarme callada 5 minutos, ¿ah? Voy a silenciar mi computador para no molestarlo. Sebastián, ¿te puedo dejar como anfitrión? Sebastián, ¿tienes tu... Ah, es que yo había bloqueado mi sonido. ¿Sebastián? Ya, te voy a dejar como anfitrión, que yo estoy haciéndole clase al tercero. O tienes que... Ah, no, entonces esperemos que entre otro, que no ha entrado Alex todavía.
Ahí entró Jorge. 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 Jorge, ¿te puedo dejar como anfitrión? Ya. Entonces tú sigue ingresando a la gente, ¿ya? Ya, ahí estás como anfitrión. Gracias. Ya, chicos, volví. ¿Están todos? Sí. Ya, bien, disculpen. Bueno, quedamos entonces en la frecuencia, que es la submaxilar la más frecuente, después sigue la parótida, después sigue la sublingual. Ahora la submaxilar es muy, muy frecuente. Estos cuadritos están en un texto que no está en biblioteca, pero anda mucho en PDF. Voy a hablar con la doctora Canto si ella tiene el PDF para que se los envíe, ¿ya? De alguna manera nos arreglamos para enviarle el capítulo de este libro, que es bastante bueno, que es de Ellis. Bueno, aquí dice cialolitiasis para el dentista general y los signos, síntomas y clásicos, ¿verdad? Dolor, inflamación, todo lo que hemos hablado. Sensibilidad, pues, si ya el cuadro está infectado, le sumamos linfoadenopatía. Si los cálculos son evidentes, vamos a poder palparlo, y en la radiografía oclusal y en la panorámica, que son radiografías que ustedes perfectamente pueden solicitar, podrían ya ir haciendo el diagnóstico. Y en el tratamiento, un poco lo que yo les decía, intente dilatar el conducto de Wharton con sondas lagrimales. Nosotros más que nada tenemos, el catgut era más accesible. Siempre hay que tener cuidado de no desplazar el cálculo hacia atrás, eso sí, porque si no, si lo llevo atrás, lo acerco más a la glándula y también el abordaje después quirúrgico es más complejo. Ordeñar la glándula, esto que me decían ustedes, masajear la glándula. Y si esto resulta y no necesito ya hacer nada más quirúrgico, lo que hablábamos, prescribir los estimulantes salivales, que eran la vitamina C, que tome más líquido, puede ser limón, ¿ya? Y si el cálculo es muy posterior o no se visualiza el cálculo o ustedes no logran estas maniobras simples, ya tienen que remitir al cirujano. Ya, esta es otra estadística de otro libro que habla de la cialolitiasis por glándula. Ahí a la submaxilar o submandibular, en vez del 73% que hablaba el otro autor es Navarro Vila, de eso lo saqué de ese texto, aquí ya hablan del 85%, la parótida el 10% y la sublingual 5%, y en las glándulas menores muy raro. Pero si ustedes se fijan, la proporción sigue más o menos igual. Los números pueden ser un poco distintos, pero en conclusión, todos llegan a que es la submandibular lejos la más afectada. Y ahí ustedes ven el aumento de volumen que se puede producir por esta inflamación. Y aquí un poco lo que muestra este esquema es cómo se puede eliminar un cálculo que está ubicado en el conducto de Wharton. Se hace una incisión sobre el conducto para poder sacar el cálculo y luego lo que se hace es esta sutura igual que en la ránula, ¿ya? No suturo el conducto, sino que dejo como abierto, dejo otra salida para que pueda drenar con mayor facilidad. Obviamente esto es más técnico y no es competencia del cirujano, del odontólogo general, pero era un poco un esquema simple para mostrar cómo funciona esto. ¿Me dan un minuto? Ah, no, ahí ya están, bien. Bueno, y esto es una cirugía real nuestra, donde se hizo esto mismo que mostraba el esquema anterior, y ustedes ven ahí el volumen del cálculo. Este es un super cálculo.
¿ya? Estos cálculos grandes son fáciles de extraer, sobre todo cuando están en el sector anterior, porque es fácil palparlo y hacer la incisión prácticamente sobre donde está ubicado el cálculo para extirparlo, ¿ya? Muchas veces estos cálculos tan grandes que han sido recurrentes ya han provocado algún daño en la glándula, así que siempre es importante evaluar bien la función glandular. Los cálculos, como yo les decía, pueden estar anteriores y posteriores, y esto lo determina una línea que se traza a nivel de los primeros molares. Todo lo que quede por nivel adelante de los primeros molares, el abordaje es mucho más simple intraoral. Lo que queda por detrás de los primeros molares ya se hace bastante más complejo, ¿ya? Y también aquí, como mostraba el esquema anterior, se habla de la marsupialización, y aquí está bien escrito, del conducto, porque yo no cierro el conducto, sino suturo el conducto a las paredes, a la mucosa, generar otra vía de salida, mejorar el drenaje de la glándula, ¿ya? Y es muy similar. Aquí siempre es más conveniente hacer esto con sutura reabsorbible, ¿ah? Ustedes van a ver que nosotros ponemos seda, que es esto negrito, y aquí, ¿por qué está puesto ahí? Me parece que es porque identificaron el conducto, el otro lado del conducto de Wharton. Es importante que las personas que hacen cálculo siempre hacen cálculo, entonces por eso hay que estimular igual la glándula y otros tratamientos que también se están usando, igual que en los cálculos renales, la litotricia por ondas de choque. Si ya nos vamos a los trastornos infecciosos, que pueden ser por virus, que es lo que pasó últimamente, pero me parece que hubo revacunación de las paperas, estaban estas famosas paperas que podían ser unilateral o bilateral, muy contagiosa, y en adultos la complicación grave es que puede provocar meningitis incluso. Se contagia por la saliva, tiene un periodo de incubación de 12 a 18 días, es muy contagiosa por lo mismo, y en general remitía en un periodo de 7 días, pero por lo menos lo que a mí me costó ver en mi propia casa con mi hija y con muchos de sus amigos que estuvieron enfermos, es que ella estuvo bastante complicada, ¿ya? Dentro de las patologías que se asocia como complicación en adultos, también en niños, pero con más frecuencia en adultos, está la meningitis, como les dije, la encefalitis, la orquitis, la pancreatitis, la nefritis y la poliartritis. Y el tratamiento, desgraciadamente, es sintomático, ¿ya? O sea, estimular la glándula, dar algún antiinflamatorio, si hay fiebre, controlar la fiebre, hidratación. ¿Alguien sabe lo que es la orquitis? ¿Mm? No, yo no por lo menos. No, tampoco. Ya. La orquitis tiene que ver con los genitales. En general se hablaba bastante de que había que cuidar a los niños, porque la orquitis, por definición, es inflamación de uno de los testículos o de ambos, ¿ya? Y eso puede generar después un problema en la fertilidad, ¿ya? Por ahí, cuando estuve estudiando esto de la parotiditis, cuando reapareció el cuadro, que fue el año 2018, si no me equivoco, que incluso llevó a que se hiciera revacunación, también hablaba de que podía afectar a las mujeres en relación a disminuir la fertilidad en las mujeres. No estoy 100% segura, pero siempre sí se ha hablado de la orquitis en los varones, ¿ya? Entonces, por eso a los niños cuando les da papera, les recomiendan un reposo bastante absoluto en el periodo en que están con esta patología. En cuanto a otras trastornos infecciosos, que pueden ser vía retrógrada y que tienen que ver ya más bien con bacterias, se debe a la disminución del drenaje salival, que obviamente la primera causa son los cialolitos, y también porque algunos medicamentos que provocan esta disminución de la secreción
o la deshidratación. Y habitualmente el bicho más común o uno de los bichos comunes es el Staphylococcus aureus, el neumococo, streptococo. Y dan todas las características de un proceso infeccioso, ¿ya? Dolor, eritema, trismus, secreción purulenta, y dependiendo de la glándula y del compromiso, puede haber obviamente compromiso de la vía aérea. Puede ser bilateral, pero nuevamente la glándula más afectada es la submaxilar. Y en estos casos, el antibiótico de primera elección es la cefalosporina de primera generación, si el compromiso es severo, siempre endovenoso, siempre que un paciente, y sobre todo adulto, está muy comprometido sistémicamente con el cuadro infeccioso, ustedes deben escoger vía parenteral de administración, no la vía oral, porque la vía oral va a demorar que el paciente tome varios, no basta con una posología, va a tener que tomar varias para poder alcanzar el nivel plasmático. En cambio, si lo pongo parenteral y sobre todo endovenoso, la disponibilidad del antibiótico es inmediata. A veces uno combina esta administración endovenosa con la administración oral, y si el paciente ya está muy comprometido, debe ser hospitalizado porque hay que dejarle puesta una vía endovenosa permanente para administrar antibiótico. Podría, si el paciente no tiene un compromiso tan severo, sobre todo de la vía aérea, escoger el tratamiento parenteral como dosis única, a veces intramuscular o endovenoso, si tienen quien pueda hacer este tratamiento, porque ya, bueno, hablábamos que nosotros desgraciadamente no nos entrenan, o a ustedes como odontólogos generales, no están entrenados para la aplicación de fármacos endovenosos, y seguir luego con la vía oral. Pero en la escuela nosotros no tenemos, si este paciente llegara a la facultad, no tenemos un botiquín, no tenemos fármacos, no tenemos cefalosporina como para hacer la administración, tenemos que recetarla. Así que si el paciente requiere tratamiento endovenoso, hay que derivarlo a un centro hospitalario. Por supuesto, todo lo que son los AINE, hidratación, y si es necesario el drenaje. Y si es que se puede, si no hay que derivarlo, por supuesto, al especialista. La cialoadenosis ya tiene que ver con inflamación, con alteraciones que no son inflamatorias del parénquima y que afectan varias glándulas salivales, pero que tienen que ver más bien con estados sistémicos del paciente, que afectan el parénquima glandular. Generalmente, por supuesto, van a ser bilaterales porque es un estado general del paciente y se asocian con problemas como trastornos hipofisiarios, como problemas a la tiroides, en los diabéticos también, como reacción a algunas drogas y en cuadros como la vitaminosis, donde no hay un agente causal es un proceso más bien degenerativo o hipertrófico de la glándula. Y tiene que ver también con la tuberculosis, también con la actinomicosis, sarcoidosis y con el VIH, ¿ya? No son tampoco tan frecuentes, pero se pueden dar. En los diabéticos, en las personas con problemas de tiroides, ustedes pueden ver, por ejemplo, que las parótidas están como aumentadas de volumen, hay como una hipertrofia del parénquima glandular. También está dentro de estos trastornos sistémicos está el famoso síndrome de Sjögren, que a mí en lo personal me ha tocado ver varios pacientes con Sjögren en el transcurso de mi vida profesional, con diferentes grados de expresión, pero en algunos muy severos que provocan incluso la ceguera del paciente por el daño ocular, por esta sequedad ocular que se produce. ¿Ya? Están afectadas todas las glándulas que son exocrinas y desgraciadamente es más frecuente en mujeres. Todas las enfermedades inmunológicas parece que fueran más frecuentes en mujeres en el periodo entre los 40 y los 60 años. Incluso se dice que tiene mucho que ver con que se expresa la enfermedad en la etapa de la menopausia. Y hay una triada que es característica de este síndrome, que es la xerostomía, el problema de la conjuntivitis por sequedad y la artritis reumatoidea. También se le asumen problemas gástricos, estos pacientes con gastritis por esta misma disminución de las glándulas exocrinas. El diagnóstico podía ser
con el examen, la gamografía, con lo que hablamos antes, la biopsia de glándula salival menor, y con lo que decía su compañera, con las pruebas para artritis reumatoidea y anticuerpos antinucleares, que el anti-RO. Y hay una prueba que es bien simple, que a mí me la han hecho y es muy incómoda, no es agradable de hacer, que es la función lagrimal de Schirmer, donde se ponen estos como papelitos dentro de los ojos y se espera para que se humedezcan. En realidad no es una prueba que vaya a ser patognomónica del Sjögren, pero sí determina si hay sequedad ocular, ¿ya? Y lo normal es que en 15 minutos, en 5 minutos, se haya humedecido por lo menos 15 milímetros. ¿Ya? Si hay menos de 5 milímetros en 5 minutos, la sequedad ocular se considera grave y puede ser indicativo de un Sjögren. Puede, hay que complementarlo con los otros valores. Otra foto hermosa, mar color esmeralda. Y vamos a los tumores, y ya esto es para finalizar. ¿Por qué esos dos están en rojo? Seguramente ustedes se van a recordar, porque el adenoma pleomorfo, que también se llamaba tumor mixto o mioepitelioma, y el tumor de Warthin, también con nombre de cistoadenoma papilar linfomatoso, son los más frecuentes. Afortunadamente son esos solamente los más frecuentes, y eso no quiere decir que se expresen mucho, sino simplemente que son los más frecuentes dentro de los tumores que afectan a las glándulas salivales, ¿ya? Yo tuve la suerte de hacer mi estadía en España cuando estaba formándome y en el hospital donde yo trabajaba, que era un hospital base en Málaga, llegaba mucho adenoma pleomorfo. Yo creo que las cirugías que más vi fueron las de parótida, por lo menos una vez a la semana. Me sabía la anatomía de la parótida al revés y al derecho. Me llamaba mucho la atención, pero no sé si es por una condición propia. Tenían mucho cáncer de piso de boca porque son muy fumadores, pero además había mucha cirugía de glándula de parótida en relación al adenoma pleomorfo. Y nunca vi, y afortunadamente, como hacían mucho, eran secos, nunca producían parálisis facial. Afortunadamente, como estas neoplasias consideradas benignas son poco frecuentes, se presentan entre la tercera y década de la vida, según algunos autores, y se dice que las malignas afectan a más mayor edad, entre la sexta y la octava. El adenoma pleomorfo es el más temprano, incluso dentro de los papers que les voy a mandar de apoyo a esta clase, está el adenoma pleomorfo en niños. Hay una preferencia de hombre-mujer de 3-2, la ubicación más frecuente es en parótida y paladar. Ahora, ojo, porque muchos autores dicen que, como una de sus compañeras decía, la presencia de dolor no distingue entre una neoplasia benigna y una maligna, eso no hace diagnóstico, ¿ya? Pero sí uno podría decir que una neoplasia a lo mejor sí va a provocar afectación nerviosa, tiene, como decía su compañera, esta consistencia leñosa, no se desplaza, crece más rápido, y eso sí se consideran signos de malignidad en este caso. Pero en el caso de la glándula, hoja con el dolor, no lo tomen como un signo patognomónico. Este cuadrito también está en la literatura que les vamos a entregar, y aquí dice que las glándulas mayores son las que más se afectan con estos tumores de las glándulas salivales, siendo la parótida la primera, sin duda, después la submandibular, y la sublingual es muy rara. Las glándulas menores, de las menores, la palatina es la que más se afecta. Este otro cuadro que también da un poco, les vuelvo a insistir, no es que sea una gran cantidad la que se presente, pero dentro de las que se presentan, en la sublingual ustedes ven que tiene más posibilidades de que sea un tumor benigno, perdón, al revés. Si hay algún tumor, es más probable que sea maligno que benigno, porque es 30 benigno, 70 maligno. En el caso del paladar, andarían ahí casi parecido. Pero en el piso de la boca, por ejemplo,
lo maligno tiene mucho más prevalencia que lo benigno, ¿ya? Lo mismo en el labio, tanto en el superior es más marcado que en el inferior, y en la mucosa vuelve a ser 50 y 50. Esta tablita está en el Navarro Vila. Y aquí un ejemplo de adenoma pleomorfo en glándula salival menor de paladar, ¿ya? Este es un caso del doctor Pilar, que él le tocó ver, ¿ya? Y estas son, lo que está escrito aquí son las características del adenoma pleomorfo, ¿ya? Raro de encontrar en la sublingual como mostraban los otros cuadritos, es más frecuente en mujeres, y hay que hacer diagnóstico diferencial con adenocarcinoma. ¿Cuál es el tratamiento? Y eso es lo importante, exéresis con márgenes de seguridad, porque cuando recidiva puede haber riesgo de malignización. Y aquí se debe extirpar la glándula, ¿ya? Eso les tiene que quedar clarísimo. El adenoma pleomorfo debe extirparse. No puede, si bien está considerado un tumor benigno, debe ser extirpado, porque hay riesgo de malignización. Y la extirpación tiene que ser con márgenes de seguridad. Y aquí está la lesión, esto se hizo con anestesia general, y esta radiografía, esta foto debe ser tomada al momento de haber terminado ya, porque la paciente no está entubada, y se hizo, me recuerdo, con láser, entonces dejaba zonas cruentas, y por eso se ve así el proceso de cicatrización, pero todo eso después se rellena, ¿ya? Esto es un caso mío, es un mioepitelioma, que se clasifica dentro de estas mismas patologías, y este salió en lengua, o sea, se usa como sinónimo del adenoma pleomorfo también. Es muy poco frecuente, y esta paciente es mi mamá. Como ustedes ven, es una lesión muy circunscrita. Yo publiqué este caso por lo poco frecuente que es, ¿ya? Afortunadamente sin problemas de recidiva en el borde lateral de la lengua. Y ese lo hice con anestesia local, porque mi mamá tenía algunas patologías de base y en realidad no era difícil de extirpar. El otro es el tumor de Warthin, ¿ya? También se presenta en parodontia, y este ya tiene un porcentaje más bajo de recidiva. Se asocia mucho a hombres fumadores, ¿ya? Crece lento y también tiene menos porcentaje de malignización que el adenoma pleomorfo. También debe hacerse la extirpación, que ya puede ser no necesariamente con la glándula completa, porque tiene menos riesgo de malignización. Y esto aquí, el colmo de la mala suerte, tener tumor de Warthin bilateral, ¿ya? No recuerdo si esto es uno de los papers que les voy a mandar, pero para que este es un caso que se describió en el año 2018, que salió publicado, de un paciente asiático con tumor de Warthin bilateral. Dentro de los tumores malignos está todo lo que es el carcinoma mucoepidermoide, que es el más frecuente. Por eso está puesto ahí. Hay un listado de otras patologías que también se pueden presentar, que son de muy baja incidencia, pero las características de, ustedes como odontólogo general tienen que tener claras las características que podrían tener estos tumores, ¿ya? Para poder derivarlos a tiempo. Esa es su misión como odontólogo general, no olvidar que existen estas posibilidades, ya que el diagnóstico precoz siempre va a ser la única posibilidad que va a tener el paciente de que se le salve la vida, ¿ya? O que tenga un pronóstico mejor. Es de crecimiento lento, y ojo, nosotros hablábamos de que las patologías que son más malignas tienden a provocar alteraciones nerviosas. En este caso, no produce parálisis, y se puede dar en una glándula salival menor, toma un color azulado. Obviamente no producen parálisis, se refiere a si está presente la glándula parótida, porque como es de crecimiento lento, podría ser que no alcance a comprometer por compresión el nervio facial, ¿ya? Es el más frecuente, uno de los más frecuentes dentro de las neoplasias malignas,
está bien atravesada para escribir yo. Mi dislexia se nota muchísimo, de glándulas salivales, ¿ya? He leído esta diapositiva a lo mejor muchas veces y recién me doy cuenta que escribí en desorden las letras. Vuelvo a insistirle que obviamente usted como odontólogo general no está capacitado para la resolución del problema del paciente y a lo mejor el maxilo tampoco. Esto es un tratamiento que se tiene que hacer con un equipo multidisciplinario de oncología, donde participan patólogos, otorrino, cirujanos de cabeza y cuello, el maxilo, el que va a hacer el tratamiento de radiación, etcétera, ¿ya? Es un equipo multidisciplinario. La misión es tratar siempre de hacer el mejor examen posible para diagnosticar esta situación lo antes posible y prevenirla. Esta es la bibliografía que les recomiendo. La doctora les va a subir los 2 papers en relación a casos clínicos. Uno es de 3 casos clínicos, si no me equivoco. Y ver la forma en que podemos conseguir el PDF de este libro. El Navarro Vila no está en PDF, pero yo sé que este PDF anda pirateado dando vuelta. Es un concepto un poco difícil porque sabemos que no se debe hacer eso, pero si alguno lo consigue en esta situación en que no podemos acceder a la bibliografía de otra manera y lo tiene, lo puede compartir. Yo lo voy a conversar con la doctora Canto a ver qué posibilidad hay de que podamos verlo, ¿ya? Porque es un buen texto para que lo lean. Francisco Ponce había escrito, he escuchado que puede dar unilateral. ¿Te refería a las paperas? Sí, puede ser unilateral. Puede ser unilateral. Eso es cierto. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿No?